seleccionamos el concepto que en ese ejemplo de un cheque postfechado, que es un abono, lo seleccionamos. Después nos dice qué número de factura vamos a trabajar o nos pide, nos aparece el número de documento, su número de referencia, nos aparece la fecha de inicio y la fecha de vencimiento. El importe total de esa factura lo guardamos y el saldo se va a quedar sin alterar. Actualizamos como el cheque o el formato. División de cargos. El concepto de división de cargos nos va a generar las letras por pagar. Nos vamos a edición. Le damos en división de cargos. Seleccionamos como a quién es el que le vamos a hacer su división de cargos y vamos a generar el movimiento. Nos aparece primero cuántos documentos queremos. Nos aparece la fecha de aplicación y la fecha de vencimiento inicial, pero la fecha de vencimiento va a ser la fecha de vencimiento del documento. Nos aparece el número de folio. El sistema solo te maneja un concepto del sistema y solito el sistema sabe qué concepto va a utilizar. Nos aparece cada cuándo va a vencer el documento y cada cuándo quiero que me lo pague. Le damos en aceptar y el número de documentos nos va a aparecer. Va a sustituir por 8 diferentes letras y cuando saquemos la hoja de cobranza nos va a aparecer las 8 diferentes letras. Intereses moratorios. Para aplicar los intereses moratorios debemos de ingresar al menú Procesos, Actualización de saldos, cuentas por cobrar, Aplicación manual de intereses moratorios. Seleccionas el cliente y aceptas la ventana. Posteriormente debes de ingresar un rango de fecha de los documentos al aplicar este interés y el porcentaje. De igual manera, acepta la ventana. Por último, nos mostrará los documentos en ese rango de fechas y para aplicar el interés deberás dar doble clic sobre el documento e indicarle que si al mensaje ya solo verifica en la información de saldos de tu cliente que aparecerá el monto de porcentaje aplicado. Otros. Hay otros movimientos, otros conceptos que existen, otros de ellos. Uno de ellos son los cheques devueltos, notas de crédito por aplicar, la ganancia o la pérdida cambiaria, los intereses por venta o plazos, las facturas a plazos y más movimientos que existen en los conceptos en ASPELSAI, que es como les acabé de decir en el inicio. Reportes y consultas. Los reportes y consultas podemos ir al menú módulos, clientes y cuentas por cobrar, clientes o proveedores y cuentas por cobrar, proveedores. Nos vamos al menú reportes, reportes de clientes, reporte por conceptos, menú reportes, reportes de clientes, estado de cuenta general. Menú reportes, reporte de clientes, estado de cuenta detallado. Menú reportes, reportes de clientes, estado de cuentas, historial crediticio del cliente. Menú reportes, reportes de clientes, cobranza y cobranza general. Ahora nos vamos al menú reportes, reportes de proveedores y comprobantes de egresos. Menú reportes, reportes de proveedores, conceptos de cuentas por pagar. Menú reportes, reportes de proveedores, control de pagos, documentos de cuentas por pagar. Menú reportes, reportes de proveedores, estado de cuenta detallado. Menú reportes, reportes de proveedores, estado de cuenta general. Menú reportes, reportes de proveedores, estado de cuenta, historial crediticio del proveedor. Menú reportes, reportes de proveedor, movimientos de cuentas por pagar y movimientos. El resumen. Hay más abonos y cargos en ASPELSAI. Utilizar los diferentes conceptos de movimientos a cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Hace la diferencia en el control de la cartera. El expediente del cliente o proveedor es una fuente de consulta inmediata y resumida. Hay muchos reportes para el análisis y el control de la cartera. Clientes y cuentas por pagar. El expediente del proveedor con estados de cuenta, antigüedad de saldos e información de compras. Exhaustivo control de las cuentas por pagar en moneda nacional y extranjera. Historial crediticio con el proveedor. Estado de cuenta general detallado. Resumen de movimientos. Pronóstico de pagos y antigüedad de saldos. Control de anticipos, división de cargos y suspensión de compras.
Proveedores y cuentas por pagar. En esta parte, en la consulta de los proveedores en las cuentas por pagar, podemos como personalizar la consulta o toda la información que ya tienes. Un ejemplo de ellos puede ser el RFC, la calle, la clave, el estado, un ejemplo si no quieres saber cómo digamos el estado de tu información o un ejemplo del RFC o el estado, pues en la parte de personalizar podemos quitar todo eso o poner más puntos de los cuales les voy a mostrar en este ejemplo. Más o menos se alcanza a ver. Nombre interior, clave, estatus, nombre, RFC. Todos esos puntos los puedes en el personalizar, puedes quitar. Por ejemplo, si tú no quieres, no sé, ver el RFC, pues lo quitas. Si tú no quieres ver la clave, pues lo quitas. Si quieres poner más puntos, pues los puedes poner en la clave o en el punto de personalizar. ¿Vale? Proveedores y cuentas por pagar. En el módulo de proveedores, obviamente ya teniendo como información en la consulta, porque si lo tienes lleno, pues para que nos dan como los mismos datos, igual como en la parte de los clientes, su ración social, sus datos, también nos manejas y manejamos el crédito, su forma de pago, el saldo, su cuenta contable, los datos históricos, los datos adicionales y las emisiones de documentos. Proveedores y cuentas por pagar. En reportes, pues tenemos lo que son reportes de pagos de los que son pagos generales, el pronóstico de pagos. Tenemos también lo que tenemos el resumen de movimientos. Movimientos tenemos lo que son el estado de cuenta detallado, el estado de cuenta general, historial crediticio del proveedor, el control de pagos, que es la autorización de pagos de documentos de cuentas por pagar y muchos más que se dan a conocer en esos puntos. Bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos. Cuídense mucho y adiós.